Existen arcanos tan recónditos que han permanecido sepultados por centurias bajo capas de la historia, con enseñanzas veladas que aguardaban el instante idóneo para salir a la luz. Imaginemos un saber que ha sido sutilmente borrado de los pergaminos sagrados, una instrucción ancestral que pudo haber sido un elemento cardinal del cristianismo primitivo, pero que fue suprimida y enterrada bajo edictos y sínodos. ¿Qué sucedería si te afirmara que la metempsicosis, la noción de que nuestra ánima experimenta existencias sucesivas, pudo alguna vez hallarse en las propias páginas de la Biblia? En nuestra travesía de hoy, deambularemos por las sombras del pasado, examinaremos escritos antiguos y analizaremos las determinaciones que moldearon el pensamiento cristiano. ¿Sería posible que una verdad tan profunda, una verdad que resuena en innumerables culturas y tradiciones espirituales, haya sido acallada de forma intencionada? Abre tu entendimiento y tu corazón, y acompáñame a desentrañar el enigma. ¿Fue la reencarnación excluida de la Biblia para comprender cómo la idea de la transmigración de almas pudo estar ligada al cristianismo de los orígenes? Primero debemos franquear las puertas del tiempo y visitar las civilizaciones de nuestros antepasados, mucho antes de que Cristo caminara por la tierra. El concepto de reencarnación ya circulaba en los recintos de los templos, en las mentes de los sabios y en los rituales secretos de los iniciados. Bajo las arenas de Egipto, donde las pirámides se erguían como mudos testigos del paso del tiempo, los sacerdotes egipcios custodiaban el arcano del retorno del espíritu. Para ellos, la defunción era una transición, un pasaje de una fase existencial a otra. El Libro de los Muertos, un compendio de textos sagrados egipcios, describe cómo el alma, al viajar y ser juzgada, era capaz de renacer en una nueva vida o permanecer en los dominios espirituales. El espíritu se concebía esencialmente como un viajero, destinado a retornar cuantas veces fuera necesario para alcanzar la armonía. Al otro confín del orbe, a la vera del río Ganges, floreció otra perspectiva sobre la reencarnación. En los textos védicos de la India, redactados alrededor del 1500 a.C., emerge el concepto de samsara, el incesante ciclo de natalicio, óbito y renacimiento. Según los ancestrales escritos hindúes, este ciclo prosigue hasta que el alma, liberada de las ataduras materiales, logra el moksha, la emancipación perpetua. La idea es diáfana en las secciones de una existencia. El karma delinean las futuras vivencias y establecen un recorrido de instrucción que solo culmina con la iluminación. Pero quizás uno de los enfoques más intrincados sobre la reencarnación procede de la Hélade antigua. Pitágoras, el afamado pensador y geómetra, instruía a sus alumnos que el ánima es inmortal y renace una y otra vez. Para él, cada vida constituía una flamante oportunidad para el desenvolvimiento y el aprendizaje. Pitágoras sostenía que el cosmos poseía un orden divino y que la reencarnación permitía al espíritu ascender a través de dicho orden hasta alcanzar la perfección. En sus propias palabras, el alma penetra en nuevos cuerpos hasta quedar completamente purificada. Platón, otro insigne pensador griego, compartía esta visión. En su obra Fedón, Platón narra cómo Sócrates creía en la transmigración de las almas y que su progreso espiritual se daba a lo largo de varias vidas. Según él, las almas puras ascendían a esferas superiores, mientras que aquellas que precisaban mayor educación regresaban a la tierra. En todas estas tradiciones, la reencarnación no solo se consideraba una realidad espiritual, sino también un instrumento fundamental para el perfeccionamiento del alma. Se creía que cada existencia ofrecía una lección, una nueva ocasión para el desarrollo ético y el crecimiento espiritual. Cada vida era como una flamante página en el volumen cósmico de la evolución personal. En este contexto surge una interrogante: si tantas culturas abrazaron la reencarnación como una porción esencial del ciclo vital, como el cristianismo, al menos en su expresión contemporánea, llegó a rechazarla, ¿o acaso la aceptó en algún momento? En los siglos primigenios tras el deceso de Cristo, el cristianismo no era una religión uniforme. Cada comunidad eclesiástica poseía su propia exégesis de los dictados y enseñanzas de Jesús. No existía una Biblia oficial ni una autoridad central que dictaminase preceptos. Solo había un hondo anhelo por comprender las cuestiones divinas y trascendentales. A medida que el Imperio Romano se expandía, y el cristianismo emergía como una nueva fe, sus primeros adherentes distaban de la ortodoxia, que más tarde dominaría la Iglesia. De hecho, los cristianos primitivos poseían una cosmovisión que divergía de las rígidas doctrinas que conocemos hoy. Era un periodo de exploración espiritual, donde la búsqueda de verdades universales trascendía los límites de una sola existencia terrenal. El espíritu humano se consideraba imperecedero y no confinado a un cuerpo físico. El énfasis no se centraba únicamente en la vida presente,
sino en la odisea del alma a través del tiempo. Esto condujo a muchos cristianos tempranos a considerar la posibilidad de que el alma, tras el óbito, regresara a la tierra en una nueva forma como parte de un continuo proceso de purificación y progreso. Entre los cristianos más influyentes de esta era, Orígenes de Alejandría sobresale como un valedor de la reencarnación. No solo fue un teólogo, sino también un pensador místico, hondamente influenciado por las tradiciones esotéricas de Egipto, Grecia y el Oriente Medio. En Orígenes, creía que el espíritu no era meramente una creación temporal de Dios, sino de origen eterno, y que transitaba por diversos ciclos de vida y muerte. En su obra capital De Principis, Orígenes asevera que el alma humana regresaría a la tierra en una nueva encarnación después de abandonar el cuerpo, hasta que hubiera alcanzado la purificación completa. Para él, la reencarnación era una modalidad de evolución espiritual. El alma transitaba por distintas existencias, purificándose y refinándose hasta lograr la unión con lo divino, un concepto muy similar al que hoy entendemos. Orígenes no concebía la reencarnación como un castigo, sino como una coyuntura de aprendizaje y crecimiento. Creía que las experiencias vitales eran necesarias para el perfeccionamiento del alma, y que ésta se aproximaría así a la sabiduría eterna. Explicó: cada alma viene robustecida por las victorias, o debilitada por las derrotas de existencias previas en el mundo. La idea de que las decisiones y hierros de una vida pudieran repercutir en subsiguientes existencias concuerda con la filosofía de la justicia cósmica que permeaba las antiguas tradiciones espirituales. Para Orígenes, la reencarnación no era ajena al cristianismo. Por el contrario, estimaba que estaba en perfecta armonía con la idea de salvación y purificación que Cristo mismo enseñó. ¿Quién podría comprender la eternidad mejor que un alma que ya ha transitado por varios ciclos de existencia? En los siglos iniciales, el cristianismo se configuró mediante la integración de diversas corrientes espirituales y concepciones filosóficas que reflejaban tradiciones milenarias. En los primeros textos cristianos, la reencarnación era objeto de debate, aunque no de aceptación unánime. Pero en el siglo VI, un acontecimiento trascendental tuvo lugar. El Concilio de Constantinopla, una poderosa asamblea con la potestad de metamorfosear el cristianismo, determinó el destino de esta doctrina y marcó un punto de inflexión. La decisión de proscribir la reencarnación de las enseñanzas oficiales no fue meramente teológica, sino también de índole política. El emperador Justiniano y su consorte, la emperatriz Teodora, encabezaron una iniciativa que buscaba suprimir la noción de múltiples vidas y, por consiguiente, las perspectivas de un desarrollo espiritual continuo que se extiende más allá de una sola existencia. El emperador Justiniano no era un soberano que tolerara opiniones discordantes. Para él, la consolidación del cristianismo bajo una única doctrina era indispensable, no solo para la fe, sino también para mantener el orden en su imperio. La reencarnación, con sus implicaciones de vidas sucesivas y autosuficiencia espiritual, representaba un desafío a la autoridad central de la Iglesia, que anhelaba controlar el destino y la salvación del espíritu. Con su cónyuge, Teodora, sagaz y resuelta en lo político, a su lado, Justiniano convocó en el año 553, después de Cristo, el Segundo Concilio de Constantinopla. Este sínodo se erigió en un hito, un punto de inflexión. Con el respaldo de jerarcas eclesiásticos estrechamente ligados al poder imperial, Justiniano empleó el concilio como instrumento para establecer una doctrina unificada. El Concilio de Constantinopla congregó a obispos y teólogos de diversas regiones, particularmente del cristianismo oriental, pero también algunos representantes de Occidente. Entre las personalidades más prominentes presentes se encontraban el patriarca Eutiquio de Constantinopla, quien presidió el concilio, y el obispo Vigilio de Roma, quien al principio se opuso a ciertas decisiones, pero finalmente cedió a la coerción imperial. La erradicación de la reencarnación del cristianismo no fue en absoluto una cuestión puramente teológica. La reencarnación presentaba una idea poderosa. Implicaba que cada alma era responsable de su propio progreso y que podía alcanzar la pureza necesaria a través de varias vidas para fusionarse con lo divino. Esta perspectiva podría alejar a las personas de la necesidad de una única institución mediadora de salvación. El dominio sobre el destino del espíritu era una de las formas más eficaces de asegurar la autoridad de la Iglesia sobre los fieles. Si la gente creía que solo poseía una vida para garantizar su salvación, la urgencia de seguir los preceptos y ritos de la Iglesia aumentaba drásticamente. La reencarnación, por otro lado, permitía que el alma se desarrollara de manera autónoma a lo largo de múltiples existencias y al margen de una sola institución. Justiniano comprendió que una iglesia unificada bajo una sola doctrina
robustecería el poder de su imperio. Al eliminar la reencarnación de la doctrina cristiana, reforzó la imperiosa necesidad de alcanzar la salvación de inmediato y sin concesiones, y siempre mediante la obediencia al clero y a las enseñanzas oficiales. Teodora, la esposa de Justiniano, ejerció una influencia considerable en la exclusión de la reencarnación de la doctrina cristiana por motivos personales. Antes de ascender al trono, la vida de Teodora estuvo marcada por la penuria y la marginación social. El estigma de su pasado como artista y cortesana, experiencias que desataron un profundo pavor a renacer en una nueva vida con adversidades similares. Este temor personal, aunado al deseo de Justiniano de unificar la doctrina cristiana y fortalecer el poder de la Iglesia como único agente de salvación, propició la visión de que todo ser humano solo tiene una vida para asegurar el destino de su alma. Justiniano ordenó explícitamente que la doctrina de la reencarnación fuera considerada herética. La presión política fue tan intensa que incluso las voces más renuentes finalmente aceptaron la decisión, ya fuera por miedo o por conveniencia. Al final, Orígenes fue declarado hereje y sus ideas sobre la reencarnación fueron juzgadas incompatibles con la doctrina cristiana oficial. Aquellos que intentaron defender sus postulados fueron conminados con la excomunión y la marginación. La condena de Orígenes y la reencarnación quedó sellada mediante un documento en el que se detallaron anatemas contra Orígenes, lo que desterró oficialmente esta creencia del cristianismo oficial. Para muchos, la Biblia es el verbo inalterable de Dios, empero ¿podrían sus páginas contener indicios de una verdad que ha permanecido oculta durante centurias? ¿Qué sucedería si el concepto de reencarnación fuera una enseñanza esencial del cristianismo primitivo, que luego fue suprimida por las jerarquías eclesiásticas? En diversos pasajes existen versículos que sugieren la posibilidad del retorno del alma, pero que fueron reinterpretados o soslayados para ajustarse al dogma oficial. En Mateo las 5:10 de la tarde menos 13, encontramos uno de los ejemplos más citados entre quienes defienden la presencia de la reencarnación en la Biblia. Después de la transfiguración de Jesús, los discípulos preguntan sobre la profecía de Elías antes del Mesías, a lo que Jesús responde que Elías ya había llegado, y se refiere a Juan el Bautista. Esta enigmática respuesta de Jesús insinúa que Juan el Bautista era una reencarnación de Elías, quien vino, según una antigua predicción, para preparar el camino para Cristo. Para los primeros cristianos, esta respuesta probablemente poseía un significado evidente. La reencarnación era parte del entendimiento espiritual de la época. Jesús no vacila en afirmar que el espíritu profético de Elías residía en la figura de Juan, como si esta fuera una realidad aceptada por sus seguidores. Otro pasaje intrigante aparece en Juan 9:1-25, donde los discípulos, al divisar a un hombre nacido ciego, interrogan a Jesús: «El rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego?» Esta interrogante parece indicar que ellos concebían que el hombre pudo haber pecado en una existencia anterior, es decir, en una vida previa. Si el concepto de reencarnación fuera completamente ajeno al contexto judeocristiano, esta pregunta carecería de sentido. Los discípulos parecen intuir que el alma podría tener un historial de acciones que se extiende más allá de esta vida presente, lo que podría dilucidar la condición del hombre al nacer. Jesús no rectifica esta suposición, sino que la amplía y señala que la ceguera del hombre no se debe a pecados pretéritos, sino que es una oportunidad para la manifestación de las obras de Dios. Este diálogo implica la comprensión de que el alma podría arrastrar experiencias previas. En Juan 3:3-7, Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, perplejo, pregunta cómo es posible que un hombre pueda volver al vientre de su madre. Sin embargo, Jesús habla del alumbramiento espiritual como una segunda vida. Este renacimiento podría ser una metáfora de renovación espiritual o, como argumentan algunos eruditos, una referencia a un ciclo de existencias sucesivas que conllevan aprendizaje y purificación. Como un líder religioso, Nicodemo entendió que Jesús hablaba de un misterio profundo y no meramente de un renacimiento físico. La interpretación literal no concuerda con la hondura del mensaje de Jesús, que se hace patente al afirmar que el renacimiento es la clave para el desarrollo espiritual, un concepto que podría fácilmente armonizarse con la idea de la reencarnación a lo largo de múltiples vidas. Aunque la doctrina de la reencarnación se encuentre suprimida en diversas tradiciones occidentales, persiste viva en la espiritualidad contemporánea, como una búsqueda de sentido, propósito y sobre todo una comprensión de nuestra propia existencia que resurge con toda su fuerza. En un mundo cada vez más vertiginoso, donde la presión por alcanzar un éxito instantáneo a menudo eclipsa
el proceso de crecimiento interno. La idea de múltiples vidas se revela como un antídoto, que ofrece un sendero de aprendizaje continuo y evolución del alma. Para la espiritualidad moderna, la reencarnación no es solo una noción de lo que acaece tras el deceso, sino una vía para aprender la experiencia humana. Sugiere que cada vida es una ocasión singular de progreso, una oportunidad de purificación y enseñanza que nos aproxima a nuestro auténtico ser. En lugar de buscar la salvación en una única existencia como enseña el dogma cristiano oficial, la reencarnación brinda una visión más compasiva y paciente del desarrollo del alma y difiere de la idea de arder eternamente en el fuego del infierno o reposar para siempre en el cielo. El concepto de reencarnación se introdujo en Occidente mediante el contacto con el pensamiento oriental, especialmente el hinduismo y el budismo, donde la reencarnación es una idea central. Filósofos como Alan Watts, guías espirituales como Dalai Lama y maestros como Swami Vivekananda ayudaron a difundir esta creencia al enfatizar que el ciclo de nacimiento y renacimiento es un proceso de liberación y autoconocimiento. Según estas tradiciones, las acciones de una persona, su karma, no solo modelan su presente, sino también su porvenir y propician una profunda comprensión de la responsabilidad y la interconexión de todos los seres. Con el tiempo, esta perspectiva encontró tierra fértil en Occidente. La reencarnación y el karma, antaño considerados conceptos exóticos, se convirtieron en el fundamento de la reflexión y aportaron una nueva comprensión de la vida y del espíritu. Más allá de la filosofía, la reencarnación también ha cobrado relevancia en la psicología actual. Investigadores como Ian Stevenson, psiquiatra y catedrático de la Universidad de Virginia, dedicó décadas a indagar casos de infantes que relataban recuerdos pormenorizados de vidas anteriores. Estos estudios han revelado pruebas notables, con niños de diversas latitudes del mundo, que describían hechos sobre individuos fallecidos a quienes nunca habían conocido y recordaban ciertos detalles, como nombres y lugares, que luego fueron corroborados. Las prácticas de regresión a vidas pasadas, popularizadas por terapeutas como Brian Weiss, sugieren que explorar experiencias pretéritas puede asistir a las personas a superar traumas profundamente arraigados, a resolver fobias y bloqueos emocionales que parecen no tener origen en la existencia actual, en vez de considerar la reencarnación meramente como un postulado filosófico. La psicología transpersonal examina la posibilidad de que portemos en nuestro interior vivencias de vidas anteriores, y que estos recuerdos, ya sean conscientes o inconscientes, influyan en nuestra psique presente. La reencarnación sigue siendo una de las grandes incógnitas existenciales, un enigma que provoca, inspira y desafía nuestras convicciones más íntimas. Para algunos, la noción de existencias múltiples representa una llave que franquea las puertas al discernimiento espiritual y a un progreso incesante, lo que sugiere que el alma, como un viajero perpetuo, siempre busca su propia verdad. Para otros, es una creencia que no se corresponde con la percepción de lo que significa ser humano y existir, algo que parece tan distante de la tradición cristiana que se nos ha legado oficialmente. Independientemente de la propia postura, la reencarnación no es, en última instancia, una doctrina que uno pueda aceptar o rechazar a ciegas. Invita a cada individuo a indagar en su interior lo que le atrae para encontrar respuestas que iluminen el camino y aporten sosiego interior, ya sea que nuestra esencia forme parte de un ciclo eterno de renacimientos o de un soplo único en la tierra. Lo que verdaderamente importa no es el destino, sino cómo vivimos aquí y ahora. Lo que importa es si actuamos con propósito, con compasión, con responsabilidad y vivimos con corazones repletos de amor. Gracias por observar.